será en su presencia por toda la eternidad. En su presencia. Bendiciones, amados hermanos. Qué alegría poder saludarles en este día que hizo nuestro Dios. De esta manera, virtualmente les envío un fuerte abrazo y sé que pronto podremos estar aquí todos juntos para poder hacerlo de manera personal. Le damos la bienvenida a todos y quisiera compartir con ustedes el Salmo 139, varios versículos de ese salmo. Si quieren, pueden buscarlo y así conjuntamente conmigo leerlo. Vamos a leer desde el 1 al 7, el 13 al 17 y luego finalmente 23 y 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Y vamos al 13, que dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Y por último dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Este salmo lo escribió David en uno de esos momentos, de tantos de sus momentos que él tuvo con su Dios, con nuestro Dios, donde él reconocía que no podía estar en mejor mano y que la mano de ese Dios al que él le servía estaba atento a todos sus pasos, que no podía estar oculto de él. En ese momento David podemos ver cómo tornó su preocupación, posibles preocupaciones o ansiedades, a una sola, que era el tener cuidado de poder estar apto para presentarse ante su Dios, diciéndole: examíname, oh Dios, y conoce cualquier pensamiento que en mí pueda inquietarme o algo que haya en mi corazón que pueda impedir que yo tenga una buena relación contigo. Que en este día nosotros, igual que Él, pongamos en las manos de ese Dios fiel toda preocupación y que la mayor preocupación nuestra sea realmente estar aptos para estar en su presencia cada día de nuestras vidas. Vamos a elevar una oración en este momento. Vamos a colocar el servicio de este día en las manos del Espíritu Santo, que es quien nos guía, que es el que mejor puede hacer las cosas. Señor y Dios Todopoderoso, en este día, Padre, presentamos este momento. Presentamos cada persona que va a ministrar en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que cada corazón que estará presenciando este servicio pueda recibir lo que necesita, porque tú conoces cada uno de ellos. Eres tú, Señor, el que sabe toda necesidad que pueda tener cada persona que esté presenciando en este día este servicio. Así es que ponemos en las manos del Espíritu Santo todo lo que vamos a hacer y queremos, Señor, decirte que te amamos y que estamos más que agradecidos de tus cuidados, de tu protección, porque hasta aquí has sido con nosotros y sabemos que siempre estarás con nosotros. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y de inmediato vamos ahora a pasar a nuestro hermano Randall Moreno, el cual tendrá una presentación para nuestro Señor y para todos nosotros. Así es que, con ustedes, nuestro hermano Randall.
¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? Sí, Señor. El mudo pudo hablar, el cojo sano. La mujer del flujo de sangre, sanidad recibió cuando el borde del manto del Maestro tocó. Todo eso hizo el Señor. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Santo, 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 y por los siglos, amén. Oh, no, oh, no. Pedro sobre el mar camino. El ciego la vista, el restauró. Sí, Señor. Rompió las cadenas que ataban, que mantenían al hombre en prisión, y a la humanidad le dio salvación. Todo eso hizo el Señor y más. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Oh, cuando siento tu presencia, no me puedo contener, Dios. Santo, 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 por los siglos, amén. Ante su presencia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey de Reyes, el gran yo soy. A Él sea la gloria, toda honra y honor. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, oh, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas y comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Santo, 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 por los siglos. Santo, 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 y por los siglos. Santo, 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 y por los siglos. Dios les bendiga, hermanos queridos. Qué bueno poder llegar a ustedes a través de este medio que el Señor en este tiempo ha provisto para que podamos seguir en contacto, aprendiendo de su palabra y siguiendo creciendo en Él. Más que agradecido del esfuerzo que están haciendo nuestros pastores para grabar, editar y poder enviar a tiempo esta palabra. Reciban de mi parte un abrazo digital, así apretadito, y también de parte de mi familia, la cual se encuentra muy bien. Mis niños están muy bien, mi esposa también. Créanme que cuando vean a Adel no la van a conocer porque está bastante grande, ya camina y habla. Pero lo más importante es que todos estemos bien y que la misericordia de Dios siga sobre nosotros protegiéndonos.
Me siento muy gozoso que ya llegó el día en que pueda dirigirme a ustedes para compartir de lo que el Señor cada día nos va dando y nos va enseñando a nosotros para que sigamos estando bien, bendecidos y sobre todo en salud. Al día de hoy se cumplen ya 60 días de cuarentena. Si usted no lo había contado, ya prácticamente tenemos 2 meses encerrados parcialmente en nuestra casa. Cuando digo parcialmente es porque el Estado ha permitido que nosotros podamos hacer actividades en la calle, salir a comprar, emergencias, el supermercado, y eso ayuda a aliviar un poco lo que es el encierro. Pero realmente ya tenemos 2 meses prácticamente cerrados en nuestra casa. En los días que inició la cuarentena, me recuerdo como ahora, se presentó una emergencia en mi trabajo. Como muchos sabrán, yo trabajo en el sector eléctrico, en una planta eléctrica, y se presentó una emergencia justamente iniciando la cuarentena. Y tuve que presentarme en el trabajo a cumplir una labor en un turno nocturno. Imagínense ustedes lo preocupado que estaba mi familia, mi esposa, los niños, cuando veían que yo salía todos los días a eso de las 4:30 de la tarde y regresaba al día siguiente. A las 7 de la mañana salía de la planta y llegaba a mi casa a eso de las 8 de la mañana. Tenía que amanecer en la planta. Durante esos días, aproximadamente una semana, gracias a Dios, nadie de los que estuvimos allí presentes haciendo un trabajo se vio afectado de salud, ni siquiera por una gripe, pudiera decir. Gracias a Dios, nadie salió infectado de coronavirus. Y lo sorprendente durante esos días es que todos los días parecían domingo. Es increíble que yo salía prácticamente a la hora pico del día, a las 4:30 de la tarde, un día normal, un lunes, y llegaba a Boca Chica prácticamente en media hora. Y el taxi que me estaba llevando iba a una velocidad normal, no muy acelerado, y la calle estaba limpia. De igual manera, al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba todo limpio, parecía domingo. Los semáforos uno se detenía por la prudencia con la luz, esperando la luz verde, pero no había nadie en la calle, no había motores, no había nadie. Era digno de uno decir, wow, parece que estamos en huelga. Parecía que era domingo, un domingo en la mañana a las 7 de la mañana. Es increíble. La prensa publicaba constantemente fotografías de las vías principales de aquí del país, cómo lucían desoladas. Y se levantaba con orgullo decir, el pueblo dominicano está cumpliendo con la cuarentena. Y se decía, qué bueno que la nación está tomando con seriedad este tema de lo que es el coronavirus. Pudiéramos decir que el dominicano había sido prudente. Cuando digo el dominicano es porque a nosotros nos gusta mucho el compartir, el abrazarnos, el salir, la fiesta, el movernos. Y en esos días se puede decir que el dominicano había sido prudente. Pero lamentablemente, a pesar de eso, ya hoy a 60 días de la cuarentena, como les había dicho, los casos confirmados de COVID-19 siguen en aumento, tal como lo muestra la siguiente gráfica. Los organismos internacionales y nacionales han indicado que mientras se encuentra una vacuna, la mejor manera de usted protegerse es quedándose en su casa. En otras palabras, siendo prudentes. Pero al parecer muchas personas no conocen el significado de lo que es la prudencia. Por esta razón conversaremos sobre este tema. Un tema tan mencionado por el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Primero vamos a definir qué es la prudencia. A veces hablamos de estos temas y le decimos a las personas, tiene que ser prudente, sé más prudente, no te expreses así. En especial a los adolescentes se les dice mucho eso, muchachos, sé más prudente. Y usamos palabras que a veces desconocemos el significado. Pero hoy vamos a aprender un poco más de lo que es la prudencia y aclarar bien este término para este tiempo donde tenemos una pandemia que está azotando a todo el mundo. Dice así la definición que pude buscar en Google. ¿Qué es la prudencia? Dice, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. Note cómo dice capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades
sobre los riesgos posibles que estos pueden conllevar y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, usted piensa, ve los riesgos posibles y en base a eso modifica si es necesario su conducta para evitar perjuicios innecesarios. Eso es ser prudente. La pregunta importante es, ¿ha sido usted prudente durante este tiempo de cuarentena? ¿Podría decirse que si hoy día usted no está infectado es porque ha sido prudente o es por la misericordia de Dios que lo ha protegido? El ser humano fue creado para vivir en libertad, no para estar encerrados. Y este tema de la cuarentena a todos nos empieza a molestar, nos empieza a incomodar. Al inicio, como decía, estaba la calle estaba militarizada, habían policías, todos guardando que nosotros nos mantuviéramos por seguridad en nuestras casas. Pero con el devenir, las personas han empezado como a buscar otras maneras de hacer negocio, de moverse, de salir. Y hoy por hoy, señores, las calles están nuevamente llenas de personas. Para llegar aquí, por ejemplo, tuve que tomar varios tapones ya en la vía pública. En los semáforos se ven a personas vendiendo productos, desde mascarillas hechas así, sin las medidas necesarias, hasta chichiguas se están vendiendo. Se venden productos, aguacate, piña, todo. Me sorprende ver tantas personas en la calle cuando por decreto todos los negocios están cerrados. Entonces digo, ¿qué busca tanta gente en la calle? En los supermercados la gente ya va a cualquier hora con y sin mascarilla. En la calle se ven muchas personas sin mascarilla, haciendo fila, comprando desayuno en un puesto de la acera. Y es increíble cómo las personas han empezado a socializar nuevamente. Como les decía, obviamente, nosotros nos fuimos diseñados para estar encerrados y esto nos queda incómodo. Y poco a poco el dominicano se pone creativo, empieza a buscar maneras de empezar a buscar el peso, de empezar a socializar. Incluso ayer me comentaba un compañero que vio a personas, él tomó su familia, la montó en su vehículo para darle una vuelta a los niños, pero sin salir del vehículo, por seguridad, solamente para que los niños despejen la mente y volver a su casa. Sorprendido llegó a su casa cuando vio personas en el malecón caminando, jugando, interactuando y moviéndose, incluso niños. Y he visto yo personas que ya salen a caminar y a hacer deportes, claro, con su mascarilla, algunos, otros no, porque dicen, bueno, me mantengo a distancia de la persona y puedo salir y moverme. Incluso se ha hablado de ir activando nuevamente la economía nacional. Y como le mostraba, a 60 días ya de una cuarentena, los casos siguen en aumento. La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en este tiempo? ¿Cómo debemos actuar en estos tiempos de pandemia? ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera Dios que yo haga? Ahora más que nunca, usted debe ser prudente. Usted debe ser prudente. Vamos a leer en Proverbios 22, verso 3. Y los pasajes bíblicos que voy a estar compartiendo con ustedes los voy a leer de la Biblia Nueva Versión Internacional, para que tengan eso pendiente por si ven una diferencia con la Reina Valera que muchos usan todavía hoy día también. Dice Proverbios 22:3: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y por eso le decía, ¿es usted prudente o imprudente? Proverbios 14:15 dice lo siguiente: el ingenuo cree todo lo que dicen, el prudente se fija por dónde va. Sé que en este momento usted debe estar pensando en personas que están haciendo actividades que son fuera de lo normal en este tiempo, o otras actividades que han hecho en otros pueblos, en otras localidades. Pero piense un poco en usted, ¿qué usted está haciendo responsablemente como cristiano y como ciudadano? Los cristianos constantemente somos retados con nuestra fe. Aparte de la prueba que constantemente se presentan en el día a día, que nos ponen a ver qué tanta fe podemos tener para afrontar las
dificultades, las personas a nuestro alrededor siempre nos están midiendo para ver qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer tales cosas en tiempos difíciles. Todo el mundo se está esperando que nosotros actuemos de una manera que se entiende cuál debería ser. Nosotros mismos nos exigimos fe y queremos mostrarle al mundo que tenemos mucha más fe que la que las personas creen que podemos tener. Al escuchar la definición de prudencia que me invita a pensar, a meditar y luego a actuar, pareciera que la prudencia y la fe son opuestas, cuando no es así. Algunos piensan que como la prudencia me lleva a pensar y luego a actuar, entonces ser prudente sería actuar con poca fe. O por esta razón muchos cristianos caen en imprudencias. Entonces surge una pregunta: ¿cómo puedo ser prudente y tener fe? ¿Cómo la prudencia con la que debo actuar no entra en conflicto con la fe que debo tener? Pero esa pregunta la vamos a responder un poco más adelante. Por el momento vamos a concentrarnos un poquito más en la prudencia, que sé que de fe conocemos muchísimo. El pueblo de Israel atravesó por duras plagas mientras estaba siendo oprimido por el pueblo de Egipto. Agua en sangre, moscas, ranas, piojos, oscuridad, granizo, fuego cayó del cielo, entre otras cosas fueron las que azotaron al pueblo de Egipto. Faraón cada vez más apretaba su corazón, dice la palabra de Dios, para no dejar salir al pueblo. Les invito a que lean todo el episodio que está en Éxodo capítulo 5 al 12 y que no se lleven solamente de lo que dicen las películas. Créanme, cuando lo lean se van a dar cuenta que las películas que se presentan sobre la vida de Moisés tienen muchos errores. Durante todas las plagas, es algo importante a resaltar, el pueblo de Dios habitó en Egipto. No salió de Egipto, estaba en Egipto. Cuando llegaron las moscas, el pueblo estaba en Egipto. Cuando llegó la muerte de los animales, el pueblo estaba en Egipto. Cuando llegó la sangre al río, el pueblo estaba ahí. Cuando salieron las ranas del río, también estuvo ahí. Me sorprendía cuando leía que cuando las ranas murieron hubo que recogerlas todas y se amontonaban en cantidad. Lo increíble es que durante todo este tiempo de plaga, aunque el pueblo de Israel estuvo en Egipto, nunca fue tocado por una de esas plagas. La Biblia lo dice claro, que ninguna de las bestias del pueblo de Israel, ni animales, el agua de ellos estaba limpia, no tenía sangre. Cuando hubo 3 días de oscuridad, ellos tuvieron luz. Es como que el mundo se estaba acabando y ellos estaban resguardados dentro donde estaba el caos. Estaba el ciclón alrededor y ellos estaban en el ojo del ciclón, que es paz. Es increíble cómo Dios puede guardar a su pueblo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel para poderse guardar? Nada. Solo Dios lo hizo. Dios separaba al pueblo de las plagas que estaban azotando a Egipto, y cada vez las plagas eran más y más fuertes. Solamente hubo una plaga en la que el pueblo sí tuvo que hacer algo, y solamente hubo una plaga que humilló totalmente a Faraón para que dejara ir al pueblo, y fue la plaga de la muerte, la última plaga, la que como dicen, volcó la copa. Se viró la copa y eso hizo que Faraón dejara ir al pueblo. Con mano dura iba a salir el pueblo de las manos de Faraón. Y solamente en esta plaga Dios ordenó algo puntual para el pueblo de Israel, para que estuviera protegido durante ese momento. Vamos a la Biblia para leerlo y quiero que pongan mucha atención a este episodio. Dios pudo haber guardado al pueblo de Israel como lo hizo durante 9 plagas, sin ello hacer nada, pero en este caso le pidió algo muy puntual para hacer durante esta plaga, para que se mantuvieran protegidos. Dice Éxodo capítulo 12, 21 al 33, dice lo siguiente: convocó Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero
para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palagana, eso es como una cantimplora, unten de sangre el dintel y los postes de la puerta, es decir, el marco de la puerta. Y aquí dice el verso 22, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Dos indicaciones: marcar la puerta y que todos se quedaran en su casa y no salieran hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel del exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Verso 24 dice: obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Y cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos le pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Dice el 29, para que concluyamos con la lectura y entendamos todo el panorama de lo que ocurrió. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos para el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera un muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Eso dijo Faraón. 33. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonasen pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, porque era algo rápido, y luego de envolverlas en su ropa, se la echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones de Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que le dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De ese modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y como les decía, esa batalla fue completa de Dios. En otros casos, cuando hay una guerra, se debe pelear a espada, y después que usted pelea a espada puede recoger el botín. En este caso, el pueblo de Israel recogió un botín sin dar un golpe, sin pelear, porque Jehová fue que peleó por ellos. De hecho, dice la palabra de Dios que ahí era que Dios se iba a mostrar como Jehová, que Él se había revelado como Dios a los otros siervos que menciona la Biblia, pero que en este episodio iba a revelar como Jehová, el poderoso. Vamos a resaltar de la lectura dos pasajes bíblicos, el 22 y el 28. Dice el 22, quiero que se queden con eso en sus corazones. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palagana, unten de sangre el dintel y los postes de la puerta. Y el punto más importante, el punto B, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Luego dice
el 28, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. La clave para ellos mantenerse seguro y protegido no estaba únicamente en el marco de la puerta, no estaba en la sangre que ellos untaron en la puerta, sino en quedarse dentro de su casa. Y como leímos ahorita, dice la palabra que no hubo una casa en Egipto que no hubo un muerto. Imagínense el lamento, el dolor, el llanto, el quebrantamiento que había en Egipto y la incertidumbre que tenía el pueblo de Israel en querer saber qué estaba pasando afuera, en querer salir a ver qué estaba pasando. Pero el mandato era claro: nadie puede salir de su casa hasta la mañana siguiente. Usted dirá, bueno, eso es fácil, es solamente una mañana, eso es de acotarse a dormir. Nosotros tenemos ya 60 días. Pero en esencia lo que Dios le estaba diciendo al pueblo: necesito que sean prudentes y no me salgan. Él lo podía proteger, sí, pero dio una indicación: sangre en el marco, nadie salir. La protección está del marco hacia adentro de la casa. Hacia afuera, nadie, ni Moisés iba a salir. La Biblia menciona que hay tiempo para todo, y en ese momento el tiempo era de quedarse en su casa, ser prudentes. Algunos pensarán de la siguiente manera: yo puedo salir donde quiera, tengo mucha fe, no necesito mascarillas, guantes ni nada, porque Dios me va a proteger. Su palabra dice que Él me protegerá de todo mal, aun si comiera cosa mortífera, Él me protegerá. Así como protegió a Daniel en el foso de los leones y libró a Sadrat, Mesach y Abednego del horno de fuego. Su palabra dice que cuando pase por las aguas no me anegarán, y cuando pase por el fuego no me quemará, ni la llama arderá en mí. Muchos cristianos y no cristianos pueden pensar de esta manera: que a pesar de que tenemos restricciones para salir, Dios te va a proteger. La primera pregunta es: ¿Dios puede librarte del mal? Sí, Dios puede hacerlo. Pero viene otra pregunta: ¿Dios tiene que librarlo a usted del mal que usted conscientemente se buscó? La respuesta es no. Si usted conscientemente, prudentemente analizó las cosas que podían ocurrir y a pesar de eso se lanzó, está en riesgo. No puede decir: Dios, líbrame por lo que voy a hacer, porque ya de antemano sabes que lo que estás haciendo está mal. Él te dio un pensamiento para razonar y tomar decisiones conscientes y claras de su consecuencia. Y como dice Proverbios, como escribió Salomón, la prudencia y la sabiduría van de la mano. Van de la mano. El pueblo de Israel recibió instrucciones claras de no salir de sus casas mientras pasaba la muerte. La protección, como dije anteriormente, estaba en sus casas, quedarse en sus casas. Ellos pudieron salir a miles de cosas en la noche, a muchas cosas, pero decidieron ser prudentes y aguardar como Jehová había indicado. Para nuestro caso, en este caso no ha sido Dios que ha dicho: quédate en tu casa, sino que las autoridades y los organismos correspondientes han indicado que la mejor medida es guardar cuarentena en tu casa, salir poco, que si vas a salir sea medido, que si vas a salir sea protegido. Las autoridades han indicado que guardemos cuarentena en nuestras casas. Muchos también dirán lo siguiente: yo no soy de ese partido. Si hubiera sido el rojo, el verde, amarillo, el rosa, hubiera hecho mejor trabajo. Por eso yo hago lo que yo quiera. Otros dirán: a mí me gobierna Dios, Él es mi proveedor y mi protector. ¿Qué gobierno ni qué gobierno? Yo hago lo que quiera porque Dios me protege. Otros piensan de la siguiente manera: el gobierno está haciendo mal la cosa, por eso yo hago lo que me dé mi gana. Aquí todo el mundo hace lo que quiera, yo no voy a dejar morir. Otros dirán también de la siguiente manera:
La palabra dice que su pueblo se tiene que humillar. Por eso tenemos que juntarnos y hacer culto para que Él sane la tierra. El gobierno tiene que entender y también tiene que humillarse. Pareciera extraño, pero sí, ese es el pensamiento de muchas personas hoy día. El no respetar las decisiones que toma el Estado, buenas o malas, a destiempo o a tiempo, es el Estado. Es la autoridad puesta y tenemos que respetarla. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. Romanos 13, verso 1 al 6 dice de la siguiente manera: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, como hemos visto, que cada día la cantidad de personas que estaban amaneciendo presos porque violaba la cuarentena eran muchas. Hace poco leí, señores, increíble, que en Colombia se hizo una fiesta especialmente para personas con coronavirus. Increíble. Y todo el que iba tenía que presentar un papel que tenía coronavirus, si no, no te dejaban entrar. Es increíble. Hubo que sacar personas de ahí con fiebre muy alta. Y era una fiesta para hacer de todo, tomar alcohol y hacer de todo. Entonces, es increíble lo que las personas llegan a hacer a pesar de. Y a veces, como le decía, es por ponerse en contra del Estado, por llevar a la contraria al que tiene la autoridad en el momento. Y dice la palabra que Dios fue que instituyó al Estado, que lo puso allí. Dice el verso 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, atención a las autoridades, a los militares, a los doctores, muestren respeto. Al que deban honor, rindan honor. Eso voy a decir otra vez donde se encuentra Romanos capítulo 13 del 1 al 6. Al inicio, ya para finalizar, dejamos una pregunta sin respuesta y era: ¿cómo puedo ser prudente y tener fe? Y esto lo decía porque la prudencia me lleva a ser medido, me lleva a pensar, a meditar, a evaluar, a calcular. Pero pareciera que la fe me impulsa a actuar sin pensar. Pareciera que la fe me impulsa a no medir. E incluso a que si hay muchas cosas en contra, yo me tengo que lanzar y hacer conforme a lo que el corazón me dicte, porque la fe es así. Vamos a ver, ya entendimos un poco lo que es la prudencia y cómo en la Biblia nos muestra que su pueblo fue prudente. Hay otros ejemplos también que muestran lo que es la prudencia, pero quise concentrarme con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver lo que es la fe, que sé que todos se saben este pasaje bíblico, Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, dice la palabra, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Recuerdo como ahora, cuando estando en cuarto de bachiller, hace unos añitos, un profesor de religión, que en la escuela se daba religión, no sé si todavía lo hacen, nos dio esa definición de qué era la fe. Y alguien tuvo la osadía de levantar la mano y preguntarle que qué era eso, que explicara. Y él no supo explicar.
porque realmente la definición da el sentido como que hay una confusión. Y si uno no tiene la dirección del Padre, difícilmente comprende a cabalidad lo que es la fe. Esa es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es tener la confianza de que va a ocurrir algo a su favor, aunque no hayan esperanzas. Y esto es porque usted cree en alguien que no se ve, pero que es 100% real. Eso es tener fe. Sin embargo, esta definición de fe que encontramos en Hebreo no me está invitando a actuar sin pensar. No me empuja a cerrar los ojos y no ver lo que tengo alrededor. Me está diciendo, cree en alguien que está por encima de ti, que sus pensamientos son por encima de los tuyos, que esa persona es real, creó el universo y está de tu lado. Eso sí, que confíe en Él. Es cierto que esta confianza en Dios me mueve a hacer cosas sobrenaturales. Y a otra persona, esas cosas que yo puedo hacer que son sobrenaturales, que son a veces descabelladas, o para otro parecen locura, es cierto, que otra gente puede ver que el cristiano en muchas ocasiones actúa locamente. Sí, la fe me mueve a actuar de una manera que para otros no es concebible. Eso es cierto, pero siempre actuando prudentemente. La prudencia te lleva a pensar y medir bien las cosas antes de hacerla. Con ella analizamos cómo debemos actuar, si es que debemos hacerlo. No siempre debemos hacerlo, no siempre debemos actuar, no siempre debemos medir las consecuencias y a pesar de eso moverme. A veces el medir la consecuencia me lleva a decir siéntate, en otro caso me dice muévete, en otro caso me dice salta. Sin embargo, si Dios te ordenó hacer algo y lo has confirmado 100% que fue Él que te habló, aunque la prudencia te muestre lo contrario, debes actuar. Y eso quiero ponerlo claro y establecerlo, porque la prudencia no es contraria a la fe. Y la Biblia me invita a ser prudente. Pero, y ojo con esto, si Dios te dice algo y lo has afirmado que Dios te habló, aunque todos los cálculos del mundo te den que eso no da, créele a Dios y muévete en fe. Por lo contrario, yo no puedo hacer lo siguiente. Atención con esto. Yo no puedo calcular todo siendo prudente, medir todo, las consecuencias, veo que no da por ningún lado y me muevo en fe sin Dios mandarme. Eso es tentar a Dios a tener que respaldarme con algo que yo sé que no funciona. Y hay miles de ejemplos, desde relaciones con personas de pareja, detrás de una novia, de un novio, de casarme, hasta negocios, hasta mudarme. Hasta incluso tuve una experiencia de un trabajo que me ofrecieron en Punta Cana y créame que mi sueño era irme a trabajar a Punta Cana, el sector hotelero, diseñar para un hotel y era algo muy bueno, señores. Todo daba que sí, o sea, era una oración contestada de hacía muchos años. Cuando yo hice todos los cálculos y revisé precio, alquiler, vida, era 1000 veces mejor que aquí. Punta Cana hoy día es otro estado, otra provincia, dentro de la República Dominicana. Yo iba a decir que sí, pero ¿qué hice? Me senté. Primero calculé prudentemente y luego me senté a pesar de que daba positivo. Le dije, Padre, ilumíname, déjame saber tu voluntad con esto, que sé, por lo que se ve que es tuyo, pero quiero saber tu voluntad. Y el Padre me dijo, no, papito, no te quiero para allá ahora. Yo te puedo bendecir, pero no te quiero para allá. A pesar de que Él había abierto la puerta. No es el tiempo, me dijo. Y me sometí y fui feliz porque estaba haciendo lo que mi Padre quería que yo hiciera. Entonces, de igual manera, sí puedo, ojo con esto, y anótelo, sí puedo, a través de la prudencia que yo calculé, que yo pensé, que yo medité, yo puedo mover a Dios a que me respalde. Eso sí puedo. Pero, por ejemplo, yo puedo tener en planes un negocio, revisarlo, evaluarlo y ver que tiene sus fallas, que cojea de aquí, que puede que no funcione, que sea difícil. Yo voy con ese proyecto delante de él y digo, Padre, mira, tengo este proyecto en mente. Necesito tu respaldo, necesito que tú seas mi inversionista principal. Quiero que sea mi socio, ayúdame, guíame.
Confío en ti, en que si tú pones la mano en esto, sé que esto puede prosperar. Sin ti, como dijo Moisés, yo no voy. Dios puede, no es que debe, pero puede decir, sí, mi hijo, yo voy contigo. Ven, eso que te daba 0, yo lo multiplico y tú vas a ver que da muchísimo. Yo multiplico al 100 por 1. Eso Él lo puede hacer. Pero yo no puedo al revés, de la siguiente manera, como muchos hacemos muchas veces, y decimos a esto tener fe. Tengo el plan, veo que no da y digo, Dios puede. Agarro y me voy. Y cuando estoy allá con el problema, digo, Señor, ayúdame, porque tu palabra dice, y empezamos a recordarle la palabra a Dios como que Él no se la sabe. Imagínese que un hijo suyo diga, me voy, y después que está allá lo llame, no tengo dinero. Y dice, ¿por qué te fuiste? Porque no hablaste conmigo primero. Es la misma situación. La prudencia me lleva a tomar buenas decisiones y la fe me ayuda a lograr lo que la prudencia me dijo que era imposible, siempre y cuando Jehová me esté respaldando. Por ejemplo, vamos a leer, no lo voy a leer este pasaje bíblico, pero sé que eso lo saben. Mateo 14, 22 al 31 relata cuando Pedro caminaba sobre el mar. Primero Pedro ve, dice el relato, que ellos vean como un fantasma en el agua y se asustan. Y Pedro ve y dice, si eres Jesús. Jesús identifica que era él y Pedro dice, si eres tú, maestro, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja del agua, de la embarcación, y empieza a pisar sobre el agua y a caminar sobre el agua. Y mientras va caminando, me imagino el asombro de los discípulos atrás, sorprendidos viendo a Pedro caminar, y él mismo sorprendido porque estaba pisando en algo que se hunde, estaba pisando firme como si fuera la tierra. Pero dice la palabra de Dios que el viento empezó a azotar y que las olas se movían, y Pedro se asustó y quitó la vista de Cristo, de Jesús, y empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, tuvo que venir Jesús y le gritó, maestro, sálvame que perezco. Y Jesús tuvo que venir. No sé hasta dónde Jesús lo dejó llegar, si hasta aquí o si dijo, sálvame. Se le enredó la lengua a lo mejor con el agua. El caso es que Jesús se le tiende la mano y lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y quiero resaltar algo importante. Noten cómo la prudencia le decía a Pedro que era imposible que él podía caminar sobre el agua. Era imposible, no había manera que él pudiera hacerlo. Sin embargo, le pide a Jesús, que tiene el poder, que lo mande. Jesús lo hace. Él empieza a caminar y nota que el poder de Jesús venció lo que la prudencia le decía que era imposible. Empieza a caminar, lo empieza a lograr, lo que le decía. Si Jesús, si Dios te respalda, no importa el cálculo que la prudencia te diga que no da, Él lo hace posible. Pero una vez empieza a caminar, se empieza a hundir, empieza a ver el temor, empieza a ver lo que ocurre, empieza a dudar y se empieza a hundir. El mismo análisis de que es imposible que una persona pueda caminar sobre el agua, esto no es así, el agua no se hunde, uno nada, uno no camina, y este viento me va a hacer caer y esta ola me va a hacer caer, y quita la vista de Jesús. Empieza a hundirse y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué si ya tenías los pasos dados, por qué empezaste a dudar? De la misma manera pasa con nosotros. Calculamos, evaluamos, vemos que no da, pedimos respaldo con Dios, Él nos respalda y en medio de la dificultad, cuando se presentan las dificultades, dudamos. Por otro lado, la prudencia puede moverlo a fe. Como les decía, la prudencia puede moverlo a fe. El pueblo de Israel, pudiéramos decir que era algo ilógico que digan que va a venir una mortandad sobre el pueblo egipcio, que va a acabar con todo el primogénito, que incluso los que estaban en las cárceles morían, los primogénitos de las bestias morían. Eso es algo terrible. La Biblia lo dice, que hubo un lamento enorme en todo Egipto. Y era algo ilógico que con untar sangre en el marco de una puerta y quedarse en su casa se iba a proteger. O sea, uno piensa, eso se puede meter por el borde de la ventana, eso puede
por abajo de la puerta, no sé. ¿Cómo va a ser? Me imagino que si a los egipcios le proponían esto, pinte el marco y no salga, ellos no lo iban a hacer. Porque no tenían la fe ni la certeza que tenía el pueblo de Israel. Que aunque pareciera imprudente, aunque pareciera ilógico, fueron obedientes y cumplieron. Y esto hace el Señor con nosotros, por encima de lo que no da, de lo que no el cálculo humano no resuelve, Él lo hace funcionar. Por ejemplo, un ejemplo claro de lo que es usted primero calcular antes de moverse, y si se va a mover a pesar de que no le den los numeritos, primero cuente con Dios. Lucas, y con esto cierro, Lucas capítulo 14, 28 al 31, dice lo siguiente: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Pareciera que esto me está diciendo: no construya con fe, sino construye en base a tu bolsillo. Pero no es así. Me está diciendo: cualquiera que va a construir, primero debe saber con cuánto cuenta antes de empezar a construir, independientemente de que cuentes con Dios. La invitación es a verificar con lo que tienes en la casa antes de empezar a construir. Por ejemplo, Jesús tenía una multitud ahí sentada, cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y le dijeron los discípulos: la gente, mándala para allá, para los pueblos, para que compren comida, porque no tenemos comida. Y Jesús le dice al discípulo: mira, denle ustedes de comer. Y yo le dice: maestro, es mucha gente. Nosotros no tenemos ni dinero ni comida para 5,000 personas. Hay muchos niños, hay muchas mujeres. Envíalos que todavía es temprano y que se vayan por ahí a comprar. Y Jesús le dice: ¿qué tienen ahí? Le dice: solamente unos panes y unos peces, 5 panes y 2 peces. Jesús me dice: tráiganlo. Noten que él primero verificó lo que tenía y luego ocurrió el milagro en base a lo que ellos tenían. Dios puede multiplicar lo que tú tienes, pero tú debes saber lo que tienes para cuando ocurre el milagro sepa que fue su mano que obró a tu favor. Dice el verso 29: si ese hombre que estaba construyendo, dice, si echa los cimientos y no se puede terminar la casa, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: mira, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Eso me acuerda cuando yo era niño, que en mi pueblo muchas personas que tienen solar empiezan a construir y dejan la construcción a ventana, a altura de bloque de ventana, y pasan años y vienen años y la casa empieza a coger grama, hierba, los bloques se manchan, se ensucian y parece una ruina. Y cuando se quiere volver a emprender la construcción, no se puede construir porque ya esos bloques de hormigón están dañados y hay que tumbar la casa. Y nadie quiere tumbar una casa que tuvo una inversión, y es un error construir sobre eso, pero es el mismo ejemplo que me dice la Biblia. Personas que empezaron con mucho ímpetu, con mucha emoción a hacer algo, sin medir primero con qué contaban para poder construir. Dice el verso 31, y con este cierro: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? O sea, eso es lógico. Y si no puede, si tú te das cuenta que no tiene suficiente, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. O sea, analizas y luego actúas. Sin embargo, como lo he venido diciendo, y espero que hayan tomado la importancia del mensaje de la prudencia y la fe. Dice la Biblia que Saúl iba a enfrentarse a un rey, David se iba a enfrentar a un reino y censó al pueblo. Y cuando lo censó, no le pareció bien a Dios que censara al pueblo. Pareciera que está haciendo
una recomendación bíblica cuando lo manda primero a verificar con quién tú cuentas, con lo que tú tienes en mano antes de actuar. En este caso, si Dios te ha dicho que va a estar contigo, tú no necesitas calcular qué tienes. Dios ha dicho que es tu provisión, que no te va a faltar nada. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel cuando caía el maná. El pueblo de Israel, ¿qué hacía con el maná? Empezaba a guardarlo. ¿Para qué? Para mañana. ¿Y si mañana no cae? Pensaban, claro, no, espérate, hoy hay comida y si mañana no hay, coge y guárdala. ¿Y qué dice la Biblia? Que se dañaba, que se podría. Y por eso se llama maná, porque ¿qué es esto? El maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que se daña? ¿Qué es esto que cae del cielo y no tiene, no sé? Y no lo podían guardar, y a Dios le molestó eso, porque decían, oye, no confían en mí, que si se lo di hoy, se lo voy a dar mañana. No tienes que guardar. Y así se le instruía al pueblo. Solamente tomen el de hoy y dejen el otro en el suelo, que se pierda, que se riegue, pero no lo guarden. No es necesario guardarlo, porque Jehová es vuestra provisión. Cuando Dios te ha prometido estar contigo, aparta la prudencia. No te preocupes por eso. Mientras tanto, Él es tu protector y tu provisión. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser responsables al momento de salir. Así como el pueblo de Israel guardó cuarentena en su casa, una breve cuarentena, una pausa pequeña en su casa, nosotros también tenemos que hacerlo. Y sí, Dios te puede librar. Créame, hermanos, créame, se lo digo con todo corazón, que Dios nos ha librado y lo ha librado a usted en muchas ocasiones de ser contagiado por este virus. Créame que sí. A pesar de usar los mecanismos del lugar que estamos usando, el protocolo de limpieza, de higiene, de todo, Dios también tiene que obrar, y Él lo hace porque ve tu cuidado. Ahora, no es igual que Dios te diga, ve y haz tal cosa. A pesar de que haya cuarentena, Él te va a proteger. Pero eso dice que si pasares por el fuego, Él te va a proteger. Sí, Él te va a proteger porque Él te envió. Y si se presenta fuego, Él te protege. Si convienen cosas mortíferas, no te va a hacer daño. Sí, porque estás siendo enviado. Y cuando eres enviado y te quieren envenenar o va a hacer mal, Dios te protege. Aún tú durmiendo, te protege porque Él te envió, Él te respalda. Y como le decía, a veces podemos salir al supermercado y estar manipulando alimentos, o no limpiamos bien un alimento, o saludamos a alguien y no nos limpiamos la mano, o nos llevamos la mano a la cara. No sé, el virus es muy pequeño y puede estar alojado en cualquier sitio, créame. Y nosotros en el día a día limpiándonos la mano, limpiando los objetos que utilizamos, lo que traímos de la calle, lo que sacamos de la casa, eso estresa, uno se cansa y poco a poco nos vamos poniendo más cómodos. Y créame, Dios lo ha protegido también. Dios ha extendido su mano a pesar de eso. Y créame que miles de veces, a lo mejor usted ha tenido el virus en su casa y Él lo ha sacado. Porque Él promete protegernos, pero también necesita que nosotros, primero, respetemos a las autoridades y seamos prudentes al salir, al entrar. Al salir y al entrar. Y yo le invito a eso. Cuide su familia. Por ejemplo, en el día de hoy, cuando venía para acá para grabar el mensaje, los niños me están viendo y ya tienen deseo de salir de la casa. Ya tienen deseo. Son 60 días encerrados. Y me dice Owen, papi, ¿ya te vas? Sí, me dice, yo quisiera ir contigo. Y Emma me dice, yo quiero ir para la iglesia, papi. Y yo le digo a Owen, para ver lo que me responde, le digo, pero vámonos, camina. Y me dice, no, tú sabes que no puedo. Y yo le dije, porque dice, está el coronavirus en la calle, no puedo ir. Es decir, si él, que es un niño, lo entiende, yo debo entenderlo. Y si he de salir, debo salir protegido. Aunque todo el mundo esté haciendo otra cosa. Usted debe ser responsable, usted es responsable por su familia, por su salud y por lo que están alrededor. Ayudemos a que esto se propague menos, seamos prudentes, seamos conscientes, colaboremos con el Estado para que esto se pueda controlar y la cantidad de muertes sea menor. Hagamos nuestra parte.
Hagamos nuestra parte. Ese es el mensaje que quiero llevarle la mañana de hoy. Para mí fue un gusto, un placer, una bendición poder llegar a ustedes a través de este medio. Así que vamos a orar para finalizar. Padre, gracias porque en este tiempo tú has estado con nosotros. Gracias porque tu mano nos protege. Gracias porque a pesar de que estemos encerrados, tú estás ahí. Gracias porque tú estás ahí cuando salgo de mi casa y tengo que hacer una diligencia. Gracias porque tú estás ahí cuando estoy en el supermercado. Gracias porque tú estás ahí, Padre, cuando tengo incluso que salir a algo puntual ahí al parqueo de la casa. Gracias, gracias porque tu mano va más allá de un alcohol. Tu mano va más allá de una vacuna, Padre. Y eso es lo que queremos que se mantenga con nosotros, Padre, que tu mano no se aparte, que tu cobertura siga con nosotros, Padre. De igual manera que el pueblo se resguardó en Egipto, en su casa, queremos pedirte que nos ayudes, a pesar de que las cosas empiecen a cambiar y empiecen muchas personas a liberarse y a hacer cosas imprudentes. Te pedimos que nos ayudes a ser prudentes y seguir tranquilos en nuestra casa, adorándote a ti, alabándote a ti y respetando las autoridades. Padre, muchas gracias. Bendice tu pueblo. Sigue guardando tu pueblo y también esta nación. Por favor, Señor, por favor, ilumina a los que gobiernan, ilumina al presidente, a los gobernantes, a los de salud, a los que están enfrentándose a este virus, Padre, para que tomen las mejores decisiones. Señor, ilumínalos para que tomen las mejores decisiones, para que guíen por buen camino a este pueblo ante esta situación de peligro, de alarma mundial. Gracias porque sabemos que nos escuchas y sabemos que estás ahí. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.